Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 18 de octubre de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 609 a.C., cuando el reino de Judá atravesaba por un más que delicado momento histórico y un personaje de naturaleza extraordinaria emitió el siguiente juicio sobre la sociedad judía. Beirafu et shever ami el nekal lach lemor shalom shalom bein shalom. Hobishu kitoeba ahu gambos lo iboshu gam jejelim lo yedeu lachem y pelu banofelin beet pekdetim y kalshu amer Jehová. Lo que podría traducirse como «y curan a la ligera la herida de mi pueblo, diciendo paz, paz y no hay paz». ¿Acaso tienen vergüenza de haber cometido abominación? Ciertamente no la tienen y ni siquiera saben lo que es ponerse colorados. Por lo tanto, van a caer entre aquellos que caigan. Cuando yo los castigue, caerán, dice el Señor. Los gobernantes del reino de Judá se comportaban de una manera no solo malvada, sino hacia lo que no manifestaban el menor arrepentimiento. Confiados en alianzas militares con otras naciones y sobre todo en el sentimiento soberbio de ser elegidos de Dios, afirmaban que había paz y siempre la tendrían en la mano, dadas esas dos circunstancias. Sin embargo, el hombre que había pronunciado aquel juicio veía la situación de una manera muy diferente. De entrada, las afirmaciones sobre el presente de la sociedad judía resultaban radicalmente falsas. Sus guías ni buscaban la paz ni tendrían la paz. Pero además, por añadidura, al no sentir la menor vergüenza por las abominaciones que perpetraban, al no sonrojarse siquiera por la iniquidad que cometían, se estaban asegurando el acabar cayendo como tantos otros gobernantes a lo largo de la historia. Esa caída no sería solo un castigo del mismo Dios que no podía tolerar semejante maldad y semejante soberbia a la hora de ejecutarla. Sería un cumplimiento clarísimo de la justicia. Las palabras de aquel hombre, sin duda molesto para el poder, se cumplieron con una exactitud matemática. Al cabo de pocos años, él mismo pudo contemplar cómo los ejércitos babilónicos de Nabucodonosor II invadían el reino de los judíos, arrasaban Jerusalén con su templo y deportaban a los habitantes más allá del río Éufrates. De nada, absolutamente de nada, había servido apelar a la condición de pueblo elegido cuando su conducta había discurrido por caminos no solo contrarios a los términos del pacto con Dios, sino incluso a las reglas más elementales de la justicia humana. Por cierto, el hombre en cuestión que había advertido de aquella situación era el profeta Jeremías. En las últimas horas se han escuchado voces que advierten de la posible desaparición de Israel si continúa con la política desarrollada por el actual gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero,
El periódico israelí Haaretz ha publicado un artículo del mayor general Yitzhak Brik titulado «Israel se colapsará dentro de un año si la guerra de atrición contra Hamás y Hezbollah continúa». Segundo, el mayor general Yitzhak Brik sirvió en las Fuerzas Armadas de Israel teniendo a sus órdenes una brigada y una división y fue el director de las instituciones de instrucción del Ejército de Israel. Por añadidura, durante 10 años fue el defensor del pueblo de las Fuerzas de Defensa de Israel. Tercero, el mayor general Brik comienza su artículo señalando que la mayoría de las declaraciones pretenciosas hechas por el ministro de Defensa Yoav Gallant a lo largo de la guerra en Gaza han demostrado carecer de base. Cuarto, el mayor general Brik recuerda que el ministro de Defensa Gallant afirmó después de la ocupación de la ciudad de Gaza que Israel se encontraba bajo un control que Israel estaba en un control total de la ciudad y de sus túneles y que dentro de poco tiempo jamás se rendiría. Quinto, igualmente recuerda el mayor general Brik que el ministro de Defensa afirmó: después de la ocupación de Han Yunis, que el dirigente de Hamás, Yahya Sinwar, estaba corriendo solo por los túneles, que había perdido el control de sus hombres y que en unos días sería capturado. Sexto, el mayor general Brik afirma que con estas declaraciones Gallant, junto con sus colegas, el jefe de Estado Mayor Herzi Halevi y el primer ministro Benjamín Netanyahu, ha estado arrojando polvo a los ojos del público israelí. Séptimo, el mayor general Brik añade que recientemente parece que Gallant ha comenzado a mostrarse más sobrio cuando en el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí declaró que el concepto de victoria total en Gaza es una estupidez. Octavo, el mayor general Brik indica que también el ministro de Defensa Gallant parece que ha comenzado a darse cuenta de que el fracaso a la hora de alcanzar un acuerdo sobre los rehenes con Hamás conduciría a una guerra regional que pondría a Israel en serio peligro. Noveno, según el mayor general Brik, el darse cuenta de esta situación impulsó al ministro de Defensa israelí a convocar una discusión en el gobierno o en el gabinete de seguridad con la intención de advertir a todos los implicados. La meta aparente de la discusión fue asegurarse de que la responsabilidad recaería no solo sobre el ministro de Defensa, sino que sería compartida por todos los ministros del gobierno. Décimo. A continuación, el mayor general Brik afirma: asumo que el ministro de Defensa Gallant ya comprende que la guerra ha perdido su propósito. Israel se está hundiendo cada vez más en el fango de Gaza, perdiendo más y más soldados que son muertos o heridos sin ninguna oportunidad de alcanzar la meta principal de la guerra: destruir a Hamás. Undécimo. El mayor general Brik afirma a continuación que el país está realmente galopando hacia el borde del abismo. Si la guerra de atrición contra Hamás y Hezbollah continúa, Israel se colapsará dentro de no más de un año. Duodécimo. El mayor general Brik señala también que los ataques terroristas se están intensificando en Cisjordania y dentro del país. El ejército reservista está votando con los pies en relación con las continuas movilizaciones de soldados para el combate y la economía se está estrellando. Décimo tercero. El mayor general Brik añade a continuación que Israel se ha convertido también en un estado paria, provocando boicots económicos y un embargo de los envíos de armas. Décimo cuarto. De manera ciertamente preocupante, el mayor general Brik afirma a continuación: estamos perdiendo nuestra capacidad social de resistencia a medida que el odio creciente entre las diferentes partes de la nación amenaza con encenderse y llevarla a la destrucción desde dentro. Décimo quinto. El mayor general Brik indica a continuación que Sinwar y el dirigente de Hezbollah, Hassan Nasrallah, asesinados por Israel, comprendieron la miserable situación por la que atraviesa ahora el Estado de Israel. Décimo sexto.
A continuación, el mayor general Brig afirma: lo que Israel podía haber conseguido antes con un acuerdo de rehenes y un alto el fuego se ha convertido en imposible debido a las condiciones que Netanyahu introdujo en la propuesta de acuerdo. 17. El mayor general Brig recuerda además cómo los que estuvieron involucrados en las negociaciones de Doha protestaron de que no tenían capacidad de maniobra en la negociación porque llevaban las manos atadas. 18. El mayor general Brig señala acto seguido que la utilización de asesinatos que lleva a cabo Israel es un paso que amenaza con incendiar todo Oriente Medio, un paso decidido por los tres pirómanos, Netanyahu, Galán y Halevi, el jefe del Estado Mayor, sin pensar en el significado de sus decisiones irresponsables. 19. El mayor general Brig afirma a continuación que si Netanyahu no hubiera puesto palos en las ruedas del equipo de negociación, ya se habría alcanzado un acuerdo de rehenes antes de que Hamás endureciera su posición. 20. El mayor general Brig asegura también que el anuncio de Netanyahu a las familias de los rehenes sobre la necesidad de preservar recursos de seguridad constituye una mentira descarada. Y además, Netanyahu ha torpedeado efectivamente el acuerdo, llevando a una catástrofe no solo a los rehenes y sus familias, sino a todo el país. 21. El mayor general Brig afirma a continuación que todos los caminos escogidos por los dirigentes políticos y militares de Israel están conduciendo al país para que descienda por una pendiente resbaladiza. Un dictador controla el destino del país y un rebaño de ovejas lo sigue ciegamente. 22. En reafirmación de lo señalado, el mayor general Brig anuncia que Netanyahu decidió morir con los filisteos, en este caso los ciudadanos de Israel, solo para retener el poder. Ha perdido su humanidad, la moralidad, las normas, los valores y la responsabilidad básicos para la seguridad de Israel. Solo reemplazarlo a él y a sus acólitos tan pronto como sea posible puede salvar el país. 23. Tras realizar estas afirmaciones, el mayor general Brig señala de manera tajante: Israel ha entrado en una caída en barrena existencial y podría llegar a un punto de no retorno. 24. El mayor general Brig indica a continuación: después de 2000 años de exilio, regresamos y establecimos un país glorioso. Pagamos un alto precio en docenas de miles de muertos y heridos. Y 25. Finalmente, el mayor general Brig concluye: ahora el país se está desintegrando en nuestras manos por culpa de Netanyahu, Galán, Halevi y sus peones. Todavía es posible hacer algo antes de que sea demasiado tarde. El artículo del mayor general Brig, publicado en el periódico israelí Haaretz, constituye un análisis realista de la situación por la que atraviesa el Estado de Israel en estos momentos. No entra en cuestiones más que relevantes como el papel de Netanyahu en el desastre del 7 de octubre o las acciones del ejército israelí en Gaza y Líbano o lo que podría ser un futuro que solucione el problema de la ocupación de Cisjordania por Israel. Por el contrario, se centra en la propia situación interna del Estado de Israel y al respecto las afirmaciones no pueden ser más tajantes. En primer lugar, el ejército de Israel, a pesar de la inmensa destrucción que ha causado, ha sido incapaz de ganar una guerra que presentó como un paseo militar que se ha alargado más de un año y a la que no se le ve el fin. A decir verdad, se ha alargado de tal manera que incluso el Ministerio de Defensa reconoce ya que acabar con Hamás es un objetivo tan imposible que podría calificarse como estupidez. En segundo lugar, también ha quedado de manifiesto que el rescate de los rehenes nunca fue una prioridad para el gobierno y que además este se podría haber logrado sin grandes complicaciones y sin entrar en una guerra como la presente. En tercer lugar, el mayor general Brig
culpa de la situación a Netanyahu y a su gabinete, que carecen a su juicio de los valores humanos básicos en términos de humanidad. En cuarto lugar, detrás de esa conducta carente de moral y preñada de maldad, solo se encuentran, a juicio del mayor general Brig, los intereses personales de un corrupto Netanyahu convertido en dictador y seguido por un rebaño que no es nada más que la sociedad israelí. En quinto lugar, esta crisis, que es en no escasa medida moral, está provocando una respuesta internacional que ha ido aislando a Israel hasta convertirlo en un país paria. En sexto lugar, a la desgracia en el plano internacional se suma una terrible crisis interna de tanta gravedad que lleva a preguntarse si Israel habrá sobrevivido dentro de un año, y más teniendo en cuenta que Netanyahu pretende seguir ampliando la guerra, como se ve por la invasión del Líbano o el ansia por atacar a Irán. Y en séptimo lugar, dada la pendiente por la que se está precipitando Israel, hay que preguntarse si queda tiempo para revertir la situación, y ciertamente parece haberlo, pero también eso implicaría la rápida destitución de Netanyahu y sus acólitos y el final de lo que viene sucediendo desde hace más de un año. La guerra en Gaza constituye un estallido de toda la soberbia, todo el sentimiento de superioridad y todo el desprecio hacia la legalidad nacional e internacional que ha caracterizado la actuación del Estado de Israel desde hace décadas. Primero, vino un desastre inicial perpetrado por Hamás, a pesar de que Netanyahu hubiera podido pararlo en apenas minutos. Por el contrario, prefirió ignorar los informes de la inteligencia israelí, de Estados Unidos y de Egipto, que le habían avisado al respecto y, sobre todo, además impidió que el ejército del Estado de Israel actuara inmediatamente y, por el contrario, tardó más de 7 horas en intervenir. A todo ello se sumaron las descaradas proclamas de superioridad calificando a los palestinos de Amalek, el pueblo que tiene que ser exterminado, incluidas mujeres y niños, mientras que Israel se presentaba como el bando de la luz supuestamente legitimado para llevar a cabo una guerra sin la menor limitación moral. A esas proclamas de tinte genocida se sumaron las afirmaciones triunfalistas que aseguraban que el ejército israelí acabaría con Hamás de manera inmediata. Todo ello vino, por añadidura, aderezado por la consigna propagandística de traer a casa a los rehenes secuestrados por Hamás. Sin embargo, nada ha sucedido según lo manifestado. Hamás sigue resistiendo hasta el punto de que el ministro de Defensa israelí ha calificado la meta de destruirlo totalmente como una estupidez. La simpatía espontánea que recibió Israel tras el ataque despiadado de Hamás ha desaparecido horrorizada al contemplar cómo la ocasión era aprovechada para llevar a cabo crímenes de guerra espantosos que han sido calificados por expertos israelíes como genocidio y que han causado decenas de miles de muertos, en su aplastante mayoría civiles y en más de la mitad de los casos mujeres y niños. Los datos que han ido apareciendo de la actuación del ejército de Israel lo han desacreditado, no solo mostrando que la afirmación de que es el más moral del mundo constituye una horrible mentira empapada en sangre, sino porque además su eficacia deja mucho que desear frente a un adversario muy inferior en número y en medios materiales. La sociedad israelí ha descubierto en buena medida que los rehenes nunca han sido más que una baza propagandística para Netanyahu que ha torpedeado la posibilidad de que fueran liberados, y al mismo tiempo se ha dado cuenta de manera aterrada de que la supuesta seguridad absoluta de que disfrutaba solo era propaganda. La resistencia al reclutamiento e incluso la objeción de conciencia ha ido creciendo en el seno de las Fuerzas Armadas de Israel, y la crisis institucional y económica del país es mucho mayor que cualquier otra que haya tenido que afrontar antes, porque además brota de las mismas raíces del gobierno y de la sociedad y no de una amenaza externa. Los paralelos con aquella sociedad en que vivió el profeta Jeremías no resultan, lamentablemente, escasos.
Lejos de vivir de acuerdo con unos principios morales dignos y de carácter universal, el Estado de Israel, y de manera muy especial sus dirigentes, no solo han derramado sangre y actuado en contra de las bases más elementales de veracidad, de justicia y de humanidad, sino que se niegan, por añadidura, a reconocer la profunda maldad de su conducta. Por el contrario, apelan a una visión de superioridad emanada de la condición de pueblo elegido para seguir deslizándose por una pendiente de sangre que no se puede legitimar en el derecho a la defensa propia de Israel, que por cierto nadie niega, y que desde luego se ve excedido con mucho por la matanza indiscriminada de civiles, la tortura en campos de concentración y cárceles y los crímenes de guerra perpetrados de manera sistemática. Se puede gritar que todo esto es un camino de paz, pero la realidad es que no solo no hay paz, sino que además una sociedad así será juzgada por Dios de manera ineludible. No otra cosa sucedió con aquel reino de los judíos que se ve desplomado en la inmoralidad, que consideraba que su condición de pueblo elegido evitaría que tuviera que rendir cuentas, que se negó empedernidamente a reconocer su maldad, que se basó en alianzas militares para concebir una falsa seguridad, que anunciaba además que podría conseguir la paz mediante sus medios y que, sin embargo, tuvo que contemplar la invasión de Judá y la destrucción de Jerusalén y su templo, unidas a la deportación de la tierra. Quizá uno de los espectáculos más lamentables en la historia de los pueblos sea cuando se niegan a aprender del pasado. Pero también es cierto que uno de los más esperanzadores es cuando ese pueblo se vuelve atrás de sus malos caminos y así evita su desgracia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, entre otras razones porque España se dedica a tener destacamentos militares en lugares donde no afectan en absoluto esa situación a sus intereses nacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.